Colosenses 3, 12 al 14. Lo voy a leer y ustedes síganme con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 3, 12 al 14. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Un escritor británico llamado John Stott escribió un libro que se titula ¿Por qué soy cristiano? Es un buen título, ¿cierto? Y de alguien muy inteligente como él, vale la pena leerlo. ¿Por qué soy cristiano? Y ahí en ese libro da todas las razones de por qué él es un cristiano. Y una de las razones que habla es del perdón de Dios. Soy cristiano porque Dios regala el perdón a los creyentes, a los que creen en Jesús. Y él dice, nadie es libre si no ha sido perdonado. Nadie es libre si no ha sido perdonado. Todos anhelamos la libertad que trae el perdón. En otras palabras, quien no ha sido perdonado está como preso, como encadenado, en una prisión. Y los seres humanos anhelamos esa libertad que solo el perdón de Dios puede darnos. Y en esa sección de su libro menciona a una escritora británica atea llamada Margarita Lasky, quien dijo en una entrevista en televisión en el año 1988, poco tiempo antes de morir, lo que envidio más de ustedes los cristianos, dijo ella, es su perdón. Yo no tengo a nadie que me perdone. Si hay una característica que aparta al cristianismo de todas las religiones inventadas por los seres humanos es el perdón gratuito, por gracia que da Dios. El cristianismo es un mensaje de perdón. Dios te perdona de todos tus pecados, no porque tú seas buena persona y pues merezcas que te perdonen. No, te perdona porque Cristo absorbió sobre él en la cruz la culpa por tu pecado. La deuda que tú tenías, él la adquirió sobre sí. El castigo que tú merecías, él lo tomó sobre él en la cruz para que tú fueras limpiado de tu deuda. No hay deuda. Quienes tienen deuda de autos o de casa, ¿qué tal les pareciera que un día el banco los llamara y les dijera, hey, ¿sabes? Ya no me pagues más. Deuda perdonada. Se sentiría muy lindo, ¿cierto? Por supuesto que sí. Bueno, Dios hace eso, pero multiplícalo al infinito. Él te dice, por la obra de Jesús estás total y absolutamente perdonado. No hay ningún cargo contra ti. Toda el acta de decretos que te era contraria fue quitada en medio y clavada en la cruz. Colosenses 2:14. Pero el perdón que recibimos de parte de Dios es el buen mensaje, las buenas noticias del cristianismo. Es un perdón que nosotros ahora extendemos a otros gratuitamente como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, el cristianismo es un mensaje de perdón de todos lados y en todas direcciones. Vertical entre Dios y el pecador y horizontal entre pecadores. En este mundo aprendemos a pelear, a defendernos, a vengarnos. Pero Cristo nos enseña otro camino. Cristo nos enseña a perdonarnos unos a otros. Y así se titula este sermón, Perdonémonos unos a otros. Perdonémonos unos a otros. Estamos en una serie de predicaciones basados en los unos a otros del Nuevo Testamento. Hay muchos unos a otros, más de 25, que se repiten casi 80 veces en todo el Nuevo Testamento. O sea, es un tema muy importante en el Nuevo Testamento.
Las relaciones entre cristianos, las relaciones en la iglesia local. Es un tema muy importante. Entonces pausamos nuestra serie en el Evangelio de Lucas para dedicarnos a esta serie unos a otros. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué? Porque queremos en nuestra iglesia joven, recién nacida, queremos poner buenos fundamentos para nuestras relaciones. Y un pilar de esos fundamentos, que ya hemos hablado 4 de ellos anteriormente, el 5.º pilar es perdonarnos unos a otros. Sin perdón no hay iglesia local. Si no nos perdonamos unos a otros, estamos destinados a la destrucción de esta iglesia y al fracaso de esta comunidad. Los colosenses recibieron esta carta del apóstol Pablo y era, dicen los comentaristas, la ciudad más insignificante a la que Pablo le dirigió una carta. O sea, era una ciudad que nadie daba un peso por ella en el tiempo de Pablo. 500 años antes de Cristo había sido una ciudad muy importante en la región, pero para el tiempo del apóstol Pablo, para el tiempo que Pablo escribe a los colosenses, era la más insignificante de todas las ciudades a la que Pablo escribió. Mucho menos importante que Roma, mucho menos importante que Éfeso, mucho menos importante que Filipos, etc. Pablo no había plantado esta iglesia, probablemente la había plantado un hombre que se llamaba Epafras, que era colaborador del apóstol Pablo. Quizás Pablo ganó a Epafras para Cristo en Éfeso, y ahí Pablo estuvo en Éfeso un par de años por lo menos, y ahí entrenó hombres, y esos hombres salían en sus viajes de negocio a las ciudades vecinas, una de ellas era Colosas, y ahí predicaban, anunciaban el evangelio, compartían el evangelio y plantaban iglesias, y parece que eso fue lo que sucedió. Imagínense que estamos aquí nosotros en Guadalajara, una ciudad grande en toda esta región que se llama el Bajío. Y aquí estamos hablando el evangelio y entrenando a hombres para que vayan y prediquen el evangelio, planten iglesias, sean pastores. Y estos hombres van a otras ciudades más pequeñas alrededor plantando iglesias. Eso fue lo que Pablo hizo en Éfeso. Y parece que Epafras salió de ahí y plantó esta iglesia en Colosas. Ahora, Epafras estaba preocupado porque habían llegado falsos maestros a esta iglesia de Colosas y estaban enseñando falsa doctrina. Era como una combinación de 2 falsas doctrinas, ¿sí? Por un lado estaban unos con una filosofía griega prenóstica. Era esta gente, como hablamos en Primera de Juan, que les decía a los cristianos, si ustedes quieren conocer de verdad a Dios, tienen que tener un conocimiento secreto y ser iniciados en este conocimiento secreto, especial, solo para los mayorcitos. Esto no es para todos. Por otro lado estaban otros falsos maestros que eran los legalistas. Si tú quieres conocer de verdad a Dios, tienes que guardar las leyes del Antiguo Testamento. La circuncisión en los hombres, los días de reposo, los días sábados, los días de fiesta, ciertas dietas, ciertas comidas. Entonces estaban estos 2 grupos de falsos maestros ahí en la iglesia de Colosas y Epafras estaba preocupado por la situación. Y tú dices, Daniel, ¿qué tan preocupado estaba este hombre? Estaba tan preocupado que viajó casi 2.000 kilómetros para ir a ver a Pablo y hablarle de la situación. Casi 2.000 kilómetros, sin aviones, sin trenes veloces, sin automóviles, sin camiones. Era a pie, montado sobre un animal y en barco. Esos eran los viajes. Epafras estaba tan preocupado por las falsas doctrinas en Colosas que dijo, yo me voy a ver a Pablo para contarle todo lo que está pasando en la iglesia y que él nos dé una respuesta. Y Pablo, por esta visita de Epafras y todo lo que estaba escuchando de él, escribió esta carta a la iglesia a los colosenses, a la iglesia que estaba en esa ciudad que se llamaba Colosas. Y si tú lees todo Colosenses, la respuesta de Pablo a estos 2 grupos herejes es fantástica, es increíble. Esta respuesta es fenomenal. Tanto unos como otros tenían el problema que estaban enseñando que Cristo no era suficiente para la salvación. Tú quieres conocer a Dios, está bien Jesús, está bien, quédate con tu Jesús, pero tienes que tener un conocimiento especial, además de Jesús. O sea, Jesús no es suficiente. Por el otro lado, los
judaizantes legalistas decían, sí, está bien Jesús, pero no trabajes el sábado, no le pongas tocino a tu huevo y tienes que circuncidar a tus varones. O sea, ambos grupos decían, Jesús no es suficiente. Y lo que Pablo escribe en toda esta carta es la respuesta a ambos grupos. Jesús es suficiente. Jesús salva. Jesús más nada igual salvación. Todas las religiones falsas del mundo ponen Jesús más buenas obras, Jesús más bautismo, Jesús más peregrinaciones, Jesús más, etcétera. Todas las religiones inventadas por el ser humano ponen algo más a Jesús, le añaden a la obra de Jesús. Entonces dicen Jesús no es suficiente. Y Pablo, por toda la carta de los Colosenses, está diciendo Jesús es suficiente, Jesús es suficiente, Jesús es suficiente. Capítulo 2, versículo 9, Él es Dios. Capítulo 1, versículo 16, Él es el Creador. Capítulo 1, versículo 20, Él es el Salvador. Capítulo 1, versículo 18, Él es la cabeza de la iglesia. Pablo les dice que Cristo en todo tiene la primacía o la prioridad. Colosenses 1, 18. Y miren, el resumen de toda la carta es en una pequeña frase en Colosenses 3, 11. Acompáñenme ahí. Un versículo antes del que leímos, nosotros, Colosenses 3:11. En esta renovación, dice Pablo, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que, y aquí viene el resumen de toda la carta, Cristo es todo en todos. ¿Quieres ser salvo? Cristo es suficiente para salvarte a ti. Su obra en la cruz es suficiente. No necesitas nada más. ¿Y tú ya eres salvo? No necesitas este conocimiento súper especial, ni necesitas guardar todas estas reglas y leyes del Antiguo Testamento. En Cristo tú estás completo. No te hace falta nada más. No te hace falta nada más. Entonces, si Cristo es todo, si ustedes están completos en Cristo, ¿cómo viven los cristianos? ¿Cómo viven los creyentes? Miren conmigo Colosenses 3, versículo 1, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y aquí Pablo hace lo mismo que en varias de sus cartas. Primero una parte teológica, teórica, didáctica, de enseñanza, de teoría, y después otra parte de práctica, de cómo se aplica esto para el cristiano del día a día. Este es el mañana es lunes de Pablo. Hey, Cristo murió por ustedes. Cristo es Dios. Cristo es suficiente. Cristo es el Rey del universo. Cristo es el creador de todo lo que existe. Y los hermanitos ahí, Pablo, ¿y eso qué? Bueno, miren capítulo 3, versículo 1. Ahí empieza la parte práctica. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Enfoquen su vida, sus ojos, sus esfuerzos, sus afectos, enfoquen todo su ser en Cristo. Él los salva y Él los satisface, Él los completa, Él los llena. Él es todo lo que ustedes necesitan, no necesitan nada más. Entonces, ¿por qué quitan sus ojos de ahí? ¿Por qué ponen sus ojos en filosofías humanas, huecas, vacías? ¿Por qué ponen sus ojos en leyes del Antiguo Testamento? ¿Por qué? No, miren a Cristo, en Él ustedes están completos. Pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. Y aquí Pablo dice cosas muy interesantes. Mira el versículo 3. Dice, porque ustedes han muerto. Están muertos. Muertos al pecado, muertos a su vida antigua, muertos a su amor por el pecado. Eso ya murió en ustedes. Pero ahora, versículo 1, han resucitado con Cristo. Entonces, cuando Dios te salva, lo que sucede contigo no es una limpieza superficial.
No, lo que sucede contigo es un cambio radical desde adentro de tu ser. Cuando Dios salva a un pecador, es como que ese pecador murió a su yo antiguo. O sea, el Daniel antes del 2005, de ese verano del 2005, cuando Dios me salvó, el Daniel antiguo muerto. Y ahora hay un nuevo Daniel, que tiene un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos propósitos, mira la vida de una manera diferente, maneja su dinero de una manera diferente, mira a las personas a su alrededor de una manera diferente. Eso es lo que Dios hace con sus hijos, con aquellos que Él salva. Muertos a la vida antigua, vivos para Dios en Cristo, versículo 5, Colosenses 3:5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ya están muertos a esos pecados. Antes de Cristo no podíamos no pecar. Estábamos dominados por el pecado, éramos esclavos del pecado. Pero ahora en Cristo podemos no pecar. Y cuando estemos con Cristo en gloria, no podremos pecar. Qué maravilloso, ¿cierto? Pero ahora, mientras estamos en esta tierra, podemos no pecar. O sea, el pecado ya no nos controla, ya no nos domina. Y Pablo dice, hagan morir el pecado en ustedes. Lo que queda de pecado, háganlo morir. Esta es una tarea tipo guerra, hermanos. Esto es una guerra. Tú estás en una guerra. Pablo dice, tu trabajo es asesino, es ser asesino. Uy, qué feo suena eso. Sí, asesino de tu pecado. Mata tu pecado. Pablo dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Y en otras versiones de la Biblia, la Reina Valera, por ejemplo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Los puritanos le llamaban a eso la mortificación del pecado. La mortificación, o sea, estoy matando mi pecado, estoy haciendo morir mi pecado. No estoy dejándome controlar por el pecado, porque el pecado ya no me controla, ya no me domina, ya no soy esclavo del pecado. Ahora lo mato. Y los puritanos decían, para matar tu pecado, no le des de comer. Mátalo de hambre. No le des de comer. No alimentes las cosas que te dan deseos de pecar. Y miren lo que sigue diciendo. Versículo 6, Colosenses 3:6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. En otras palabras, si tu vida se caracteriza por estas cosas, no eres hijo de Dios, estás todavía muerto en tus pecados. Eso es lo que Pablo está diciendo. La ira de Dios viene sobre la gente desobediente que sigue practicando estas cosas, como un estilo de vida. Si estas cosas son características de tu vida, la fornicación, impureza, las pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría, entonces todavía estás muerto en tus pecados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 7. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, y ahí da otra lista de pecados. Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y mira lo que dice el versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Y ahí hay dos frases a las cuales yo quiero que les pongamos atención, mis amados hermanos. Miren conmigo el versículo 9 de nuevo. El versículo 9, Colosenses 3:9.
Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y el versículo 10, y se han vestido del nuevo hombre. Entonces, ya Daniel murió al pecado, está vivo en Cristo, pero Daniel sigue batallando con el pecado cada día. Con estos pecados que él mencionó, ira, enojo, con esos mismos pecados sigue batallando Daniel. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para no seguir pecando? De estas maneras que Pablo dice y de otras maneras que no dice ahí. Entonces Pablo dice, tú tienes que quitarte la ropa antigua, vieja, y vestirte de ropa nueva. Es como cuando tú llegas a tu casa del trabajo después de trabajar en el patio cortando el pasto. O pintando la pared de afuera con este sol tan bonito de Guadalajara. Entonces tú llegas, estás sucio, sudado, oloroso, por no decir otra palabra. Y tú no te vas a dormir así. Tú no vas a abrazar a tu esposa así, o por lo menos si lo intentas, te va a hacer algún comentario. Entonces, ¿qué haces? Vas, tomas una ducha fría, un baño frío, y entonces te vistes de ropa nueva. Esa es la actividad que Pablo está diciendo aquí. Quítense la ropa antigua y vístanse de la ropa nueva. Esto mismo dice en Efesios capítulo 4. La actitud y la actividad de los cristianos es quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner. Tienes hábitos, respuestas que das como en automático en tu vida. Dice, quita esas cosas de ti y pon cosas nuevas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Quita y pon, quita y pon. Me quito la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo de mi boca, las mentiras, me las quito, me desvisto de estas cosas. Y miren el versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Me pongo, me visto. Es como el nuevo atuendo del cristiano. Podemos ponerlo de esta manera, a los que les gusta la moda y la ropa. Este es el closet de los cristianos. Antes, en la vida antigua, teníamos un closet. Nos vestíamos de ira, de enojo, de irritabilidad, de insultos, de ofensas, de venganza. Y ahora nos quitamos esa ropa porque cambiamos de closet. Renové mi closet. ¿Sí? Y ahora mi closet es de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ahora, este quitar y poner, mis hermanos, es continuo. Es toda la vida del cristiano. Esto no es un asunto de lo hice un día y pues ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Esto no es un asunto de una vez. Esto es un asunto de todo el día, todos los días, todos los años, en la vida que Dios nos permita tener aquí en este mundo. Nos quitamos la ropa sucia del viejo hombre, nos vestimos con la ropa limpia del nuevo hombre. Dejamos patrones antiguos de pensamiento que cuesta, mis hermanos, cuesta, es difícil. El profeta Jeremías le dice en el Antiguo Testamento de Israel, ¿puede el etíope cambiar su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta, mis hermanos? Es una pregunta retórica, viene con la respuesta incluida. El etíope no puede cambiar su piel, el leopardo no puede quitar sus manchas. Y Dios le dice al pueblo de Israel, ¿pueden ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? El mal se ha convertido en un hábito en sus vidas, ya es una manera de vivir. Te hacen mal y tú has aprendido desde pequeñito, desde tu casa, desde ver a tu papá cómo reaccionaba cuando a él lo trataban mal. Has aprendido a reaccionar así y has venido reaccionando así por los años que tú tienes. 15, 20, 30, 40, 50, 60 y no le seguimos contando. Por los años que tú tienes, tú has estado respondiendo de esas maneras y ya son hábitos, ya son costumbres. En el banco abres tu app y tú crees que tienes ahí 2,232 pesos y tienes 32 pesos. Y tú has venido toda tu vida aprendiendo cómo responder a las necesidades económicas y a la escasez. Y ahí respondes, en ese mismo momento, tú respondes como has aprendido a responder. Ya es un hábito en tu vida.
Respondes con preocupación, ansiedad, te enojas con todo el mundo por gastar todos los centavos que hay en la casa. Y entonces empiezas a decir, tengo que trabajar más. Y todo lleno de ansiedad y se te va el aire. Y algo tengo, voy a tener un ataque. Y vas al hospital y dices, no, es un ataque pero de ansiedad, no del corazón. Entonces, esa es la respuesta natural y habitual que tú tienes. Y Pablo dice aquí, desvístete de esa respuesta y vístete de una nueva respuesta. A todo en la vida. Vístete del nuevo hombre. Y me gusta porque Pablo dice en el versículo 12, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Pablo les dice ahí cuál es su identidad. Dios los ha escogido a ustedes, no por cosas buenas que ustedes han hecho. Dios los escogió por su pura gracia, por su pura misericordia. Esto es su identidad. Su identidad es que Dios decidió con nombre y apellido salvarte a ti específicamente. ¿Y por qué no a tu papá o a tu esposo? ¿Por qué no al vecino de al lado? Porque Él decidió por su pura y buena y santa voluntad salvarte a ti. Él te escogió. Él decidió, sin ningún tipo de influencia externa, bendecirte a ti con su salvación. Pero no solo eso, sino que te santificó. Pablo dice, escogidos de Dios, santos. Ustedes son santos. En otras palabras, no nos vestimos de este nuevo hombre para que Dios nos acepte. Eso ya está completado. Él nos aceptó, ya nos hizo santos en Cristo. Nos apartó para Él en Cristo. Pero no solo eso, sino que Pablo les dice a los hermanos de Colosas y a nosotros que creemos en Jesús, que somos amados. Dios ha decidido colocar en ti todo su amor. Completamente amados, totalmente amados. Y si peco, también amado. Y si tuve mi devocional en la mañana y leí mi Biblia, amado eternamente. Y si no lo tuve, amado eternamente también. Y si soy muy responsable en el trabajo, amado por Dios. Y si soy tan irresponsable que me terminan corriendo después de amenazarme como 20 veces, igual amado por Dios. Él te quiere cambiar, sí. Pero su amor no se disminuye por tus obras. Tú no puedes hacer nada, absolutamente nada, para que el amor de Dios disminuya o que el amor de Dios aumente por ti. Es un amor eterno, infinito, total, abundante, que te cubre todo y toda tu vida. Entonces tú eres escogido, santo y amado. Esa es tu identidad. Y entonces, como esa es tu identidad, tienes un nuevo closet y ahora te vistes de estas cosas. ¿Cuál es el nuevo vestido del cristiano? Mira lo que dice ahí en el versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, pónganse la ropa de tierna compasión. Tierna compasión. Los comentaristas dicen que en el mundo del apóstol Pablo en el primer siglo, escuchen, las personas enfermas, ancianas o heridas eran con frecuencia abandonadas. Como resultado, muchas morían. Los creyentes no podemos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos preocuparnos por suplir las necesidades de las personas. Entonces, tú ves a alguien sufriendo, tú ves a alguien sufriendo quizás por su propio pecado, tú ves a alguien batallando en la vida. Dice Pablo, vístete para esa persona de compasión, de tierna compasión, de profunda compasión. Y ahí la palabra compasión está relacionada con la palabra entrañas, con las entrañas, que es donde sentimos muchas de nuestras emociones, ¿no? Por eso el tema de las mariposas en el estómago, ¿no? Por eso cuando una persona se preocupa o se llena de ansiedad, a veces tiene que ir al baño porque se le aflojó todo ahí.
¿Por qué? Porque sentimos en nuestro estómago, en esta parte del cuerpo, nuestras emociones. Y esta es una imagen que Pablo está poniendo. O sea, cuando tú veas a alguien sufriendo por cualquier razón, que no seas indiferente a esa persona, sino que sientas compasión por ella. Que sientas dolor por esa persona. Que sientas tristeza por esa persona. Un escritor presbiteriano llamado B.B. Warfield escribió un ensayo que ahora es libro también, titulado La vida emocional de Cristo. ¿Cómo fueron las emociones de Jesús? ¿Cómo Jesús vivió con sus emociones? Él evalúa todas las veces en los evangelios que se habla de las emociones de Cristo y dice que la compasión es la emoción que se le atribuye con más frecuencia a Jesús en los evangelios. ¿Tú quieres saber cuál era la emoción que más se le atribuye a Jesús en los evangelios? La compasión. En Marcos 6:34, Jesús vio a la multitud y dice que estaban como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Y dice B.B. Warfield que esta compasión incluye tanto un movimiento interno de tristeza por la condición de la persona y también un acto externo de hacer bien a la persona. Te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana. Cuando tú pecas, cuando tú sufres, ¿cómo te mira Jesús? ¿Cómo te mira? ¿Cómo te imaginas el rostro de Jesús? Muchas personas se lo imaginan como enojado, como gruñón, ¿no? Como molesto. Como dicen, con el ceño fruncido. Nunca eres suficiente. Nunca obedeces. Nunca. Y algunas personas tienen la imagen de su padre en el rostro de Dios hacia ellos. Y su padre fue duro, implacable. Nunca eres suficiente. Nunca era suficiente. Todo mal. Y a veces pensamos en Dios así. Pero eso es totalmente mentira. ¿Cómo mira Jesús al pecador? Con compasión. ¿Cómo mira Jesús al sufriente? Con compasión. Con compasión, con tierna compasión. ¿Cómo mira Jesús a la persona que está perdida, sin rumbo, que va en mal camino? Con compasión. ¿Cómo mira Jesús a la persona que está sufriendo, que está en dolor, que está en angustia, en enfermedad? Con compasión. Con compasión. Y aquí quiero hablarte a ti, si tú no has conocido el perdón de Dios en Cristo. ¿Cómo te mira Jesús? En tu pecado, en tu rebeldía, en tu desobediencia, en tu lejanía de Él, en tu desinterés por Dios y por las cosas de Dios. ¿Cómo te mira Jesús? Tengo buenas noticias. Él te mira con compasión. Él tiene compasión de ti. ¿Y su acción más compasiva cuál fue? Dar su vida en la cruz para pagar por tus pecados. Si tú no conoces a Cristo como Salvador, yo te lo presento hoy. Este es Jesús. No el gruñón aguafiestas lleno de rabia que solo está esperando que te equivoques para darte un bibliazo en la cabeza. No. Ese no es Jesús. Te presento a Jesús. El Rey del universo, a quien has ofendido, que te mira con compasión. ¿Cómo vas a rechazar su compasión? ¿Puedes explicarme cómo vas a rechazar su compasión? ¿Cómo vas a ignorar su compasión? Tú mereces el castigo eterno en el infierno y Él, sabiendo eso, te mira con compasión. Él quiere salvarte. Entonces, ¿cómo respondes tú a la compasión de Jesús demostrada sobre todas las cosas en la cruz? Arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en Jesús como tu Salvador. Así respondes tú a esta compasión. No la ignoras, no la pateas, no la escupes, no te rebelas contra ella, la recibes. Tu corazón necesita esta compasión. Recíbela, es gratuita. Arrepiéntete de tu pecado hoy y cree en Jesús.
Puedes decírselo en una oración. Dios, yo reconozco que yo soy pecador, pero te doy gracias porque tú prometes perdonar a los que creen en Jesús. Hazlo hoy. Esa misma compasión que Jesús tiene por los pecadores, quiere que nosotros tengamos por aquellos que pecan en la comunidad cristiana. Cuando tú ves a alguien de tus hermanos aquí en pecado, ¿cómo lo ves? ¿Otra vez este? ¿No aprende? Eso ya lo vimos en el discipulado. Ya le recomendé un libro que habla del tema. ¿Cómo quiere Jesús que tú veas a las personas de la comunidad? Con tierna compasión. Que se te revuelva la panza de dolor y de tristeza por su situación, por su condición. Además, Pablo dice, revístanse de tierna compasión, pero también de bondad. También de bondad. Y aquí voy a tomar una frase del pastor John MacArthur que dice lo siguiente. Escucha, el término bondad aquí se refiere a la gracia que penetra todo el ser de una persona y suaviza toda dureza. Bondad se refiere a suavizar la dureza. Y escucha lo que sigue diciendo este hermano. Jesús utilizó la misma palabra para decir, mi yugo es fácil. Mi yugo es bondadoso. O sea, ponerse bajo el gobierno de Jesús es algo súper bueno, es muy bueno. Porque el yugo, ese aparato que le ponen a los animales que van arando el suelo en los campos de sembradíos, ese aparato es el yugo de Cristo, es mi sometimiento a Jesús. Y cuando yo me someto a Jesús, su gobierno sobre mí no es cruel, es bondadoso. Él está buscando siempre mi bien. Él no es un gobernante déspota que te aplasta y quiere que tú lo sirvas porque sí. No. Él no es un jefe malo, pudiéramos decir hoy, ¿no? Su yugo es fácil, bondadoso. Entonces, la persona en la comunidad que es bondadosa, que tiene bondad, no es cruel con otros. No es cruel con otros. No aplasta a otros bajo el peso de sus malas caras. No aplasta a otros bajo el peso de su desprecio. No aplasta a otros haciéndole ver su superioridad moral. Yo soy mejor que tú. Las personas llenas de bondad no están llenas de crueldad. Pero además, sigamos buscando en el closet del cristiano. ¿Qué más nos ponemos, Pablo? Revístanse de tierna compasión, de bondad y también de humildad. De humildad. Esa palabra humildad es lo que está abajo o lo que se queda abajo. En otras palabras, no me subo viéndolos a todos así como, estos inferiores a mí. La humildad es lo opuesto al orgullo, a la altivez, a la soberbia, a la arrogancia. Y eso, dice un comentarista, envenena las relaciones. Un escritor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer escribió un libro que se llama La vida en comunidad. Buenísimo el libro. La vida en comunidad. Y ahí dice que una comunidad no puede existir cuando hay una lucha por quién será el más grande. O sea, una comunidad no puede existir con gente orgullosa, porque gente orgullosa se pelea por ver quién está más arriba que el otro. ¿Quién tiene más reconocimiento? ¿Quién recibe más aplausos? ¿Quién es más alabado? ¿Quién tiene más participaciones? Dice Pablo, vístanse de humildad. Sin humildad no hay comunidad cristiana. La siguiente ropa que nos da Pablo aquí es mansedumbre. Mansedumbre. La persona mansa reconoce que como el otro, él también es pecador. Y entonces está dispuesto a llevar las cargas y de los pecados que otros le infligen a él. ¿Recuerdan en Números,
en el Antiguo Testamento que dice que Moisés era un hombre manso, era muy manso, dice. Era un hombre muy manso. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que cualquier crítica o ataque que le daban no cedía en ira, sino que más bien oraba por los ofensores. ¿Alguien lo ofendió? Voy a orar por esa persona. El ser manso no significa ser débil. Es la persona fuerte, pero que tiene esa fortaleza y ese poder bajo control. Como los caballos se dicen que es un caballo manso, ¿cierto? Que ya lo amansaron. Eso no significa que es un caballo débil, significa que es un caballo que sabe controlar todo el poder y toda la fuerza que tiene. Entonces, una persona mansa tiene el poder para decir cosas que le lastiman al otro, ¿cierto? Pero no usa su poder para lastimar al otro, sino para buscar hacer bien al otro. Y la última prenda de vestir que nos da Pablo aquí es la paciencia. Vístanse, revístanse de paciencia. Revístanse de paciencia. William Barclay, un comentarista, dijo lo siguiente: la paciencia, la persona paciente mira la insensatez y la terquedad del otro y no lo llevan a la desesperación. Los insultos y los agravios del otro nunca producen en él amargura o ira. Esto es lo opuesto al resentimiento y la venganza. Al resentimiento y la venganza. Este es el closet del cristiano. Lo voy a leer todo de nuevo, versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pero el vestirse esto no termina aquí. Hay más características de este closet. Mira lo que dice en el versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Cuando Pablo dice sopórtense unos a otros, está diciendo resistir a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia o de cualquier mal. Resistan sin buscar vengarse del otro. Y después Pablo termina diciendo perdonándose unos a otros. Perdonar tiene un significado muy básico, es quitar la deuda que tiene el otro contra mí. Cuando alguien me ofende, tiene una deuda conmigo. Y cuando yo perdono, yo quito esa deuda. No me debes nada. No te preocupes, no me debes nada. Perdonar significa liberar de un cargo, una obligación, una deuda o un castigo. Y para los que creemos en Cristo, los que seguimos a Cristo, Jesús pide de nosotros que ofrezcamos perdón a los que nos ofenden. Me gusta mucho el libro de Dave Harvey que se llama Cuando pecadores dicen acepto, y es sobre el matrimonio. Y él tiene esta frase en su capítulo sobre el perdón dentro del matrimonio, se las voy a leer. Dice lo siguiente: extender perdón verdadero es la evidencia clara de que hemos sido perdonados por Dios. La realidad es que los pecadores perdonados perdonan. Los pecadores perdonados perdonan. ¿A ti Dios te ha perdonado de tus pecados? Eso quiere decir que Él te ha dado un nuevo corazón capaz de perdonar a otros. Un puritano llamado Thomas Manton dijo lo siguiente: nadie es tan tierno para los demás como el que ha recibido misericordia, porque sabe con cuánta ternura lo ha tratado Dios. Nadie puede perdonar tanto como el que ha sido perdonado tanto. Entonces, quienes no perdonan quiere decir que todavía no entienden el perdón que han recibido de Dios, o simplemente no han recibido el perdón de Dios. Los cristianos
son las personas más perdonadas del mundo, por tanto deberíamos ser las personas que más perdonan en el mundo. Y mira, aquí la frase de Pablo es muy interesante. Dice, perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. O sea, yo tengo queja contra él porque él me hizo algo a mí. En otras palabras, la iniciativa para perdonar la toma el ofendido, no el ofensor. Como Dios lo hizo con nosotros, ¿cierto? Él era el ofendido y él tomó la iniciativa para extendernos el perdón a nosotros. Hermanos, Pablo no vive con Alicia en el País de las Maravillas. Él sabe que en la comunidad cristiana habrá momentos de roces, diferencias, conflictos y se necesitará el perdón. Necesitaremos perdonarnos unos a otros. A mí me gusta decir en la clase de membresía, cuando estamos revisando el pacto de miembros, no les puedo prometer muchas cosas en esta iglesia, pero lo que sí les puedo prometer es que llegará el momento donde alguien te va a ofender. Alguien te va a hablar mal. Alguien te va a quedar viendo feo. Tienes que esperar eso. Tienes que ajustar tus expectativas a la realidad de que somos pecadores. Alguien te dirá algo que no te agrada. Alguien te hará un comentario que no estará bien. Y Pablo lo reconoce. Pablo sabe que en la comunidad cristiana se darán estas situaciones. Y por eso dice, cuando haya quejas entre ustedes, cuando haya diferencias entre ustedes, perdónense unos a otros. Perdónense unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Voy a mencionar varias cosas. ¿Qué es el perdón? Y varias cosas que no es el perdón, para aclarar los términos. En primer lugar, ¿qué es el perdón? Perdonar es cancelar una deuda que otro tiene conmigo. Perdonar es cancelar una deuda que otro tiene conmigo. No cobro esa deuda. No me cobro esa deuda. Segundo, perdonar es dar un regalo al que te ofendió y a ti. Liberas a la otra persona, le regalas la libertad. Eres libre de la deuda que tienes conmigo. Tercer lugar, perdonar es no tomar venganza, dejar la venganza y la justicia a Dios. No me voy a cobrar esto, porque yo le dejo a Dios que se encargue de ese pecado tuyo contra mí. 4, perdonar es generalmente un proceso que toma tiempo. Toma tiempo. Reflexionar y llegar a la conclusión y a la decisión en el corazón, te perdono. Toma tiempo. Eso no es la mayor parte del tiempo inmediato. Número 5, perdonar es desear bien al que te ofendió. Desear bien al que te ofendió. Yo me acuerdo un jefe que tuve que me trató súper mal. Me dejó en la calle literalmente con mi esposa embarazada. Y era en el contexto de una iglesia local. Y años después me encontré con un conocido mutuo y le pregunté, ¿cómo está aquel? Y me dijo, súper bien, fíjate, súper bien. Y yo en mi interior, no lo expresé, pero en mi interior yo dije, qué mal. Quería escuchar otra respuesta. Quería escuchar que dijera que está sufriendo o algo por el estilo. Eso no es perdón. Perdonar es desear bien a quien me ofendió. Ahora, ¿qué no es el perdón? Rápidamente menciono 6 cosas que no es el perdón. Perdonar no es negar el pecado o minimizar la maldad del ofensor. Perdonar no es decir, no pasó nada. No, sí pasó algo. Tú me ofendiste a mí, sí pasó algo. Tú me lastimaste a mí, sí sucedió algo. Cuando perdonamos no decimos, no es gran cosa. No, es gran cosa. Pecar contra otro es algo muy serio. Perdonar no es negar el pecado o minimizar la maldad del ofensor. 2, perdonar no es dejar que el ofensor continúe en pecado.
Si alguien peca contra mí, Dios me manda a reprenderle. No es un asunto de, bueno, lo perdono. No, pero tú no puedes dejar que esa persona siga en pecado como si nada sucedió. Número 3, perdonar no es cubrir el pecado que se cometió contra mí. De hecho, si un crimen se comete contra nosotros, podemos perdonar y al mismo tiempo buscar una acción legal contra la persona. Por ejemplo, en el caso del abuso doméstico. No podemos decirle a una mujer que sufre abuso doméstico, perdónalo y sigue viviendo con él. De ninguna manera. De ninguna manera. Sí, tienes que tener una actitud de perdón con él, pero él tiene que estar en la cárcel. Seguro que sí, 100% que sí. Número 4, perdonar no es olvidar. ¿Se han escuchado eso? Perdonar es olvidar. No, perdonar no es olvidar. Las ofensas que se cometen contra nosotros a veces son profundamente dolorosas. ¿Y cómo vamos a olvidar eso? A veces es imposible olvidar. Número 5, perdonar no es obtener total confianza, como el marido que engaña a su esposa, ¿cierto? Ya me perdonaste, confía en mí. No, tranquilo. El perdón se ofrece en un solo día, en una sola decisión, pero la confianza se gana con el paso del tiempo y de los años. Y no hay nada más fácil de quebrar que la confianza del otro. Perdonar no es obtener total confianza. Y número 6, perdonar no es reconciliación. La reconciliación viene cuando el ofendido se arrepiente de su pecado y pide perdón y puede haber reconciliación de la relación. Tú puedes perdonar y hacer todo lo posible por estar en paz con la otra persona, pero esa persona hacer todo lo posible por estar en guerra contigo. Pero tú lo perdonas en tu corazón sin querer cobrarle lo que te hizo. Y Pablo termina en el versículo 14 diciendo, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Sobre todas estas cosas. ¿Sobre cuáles cosas, Pablo? Sobre la tierna compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportarse unos a otros, perdonándose unos a otros. Sobre todas estas cosas. ¿Qué es lo que une todas estas cosas? El amarnos mutuamente. Y hablamos de amarnos unos a otros hace unos 5 domingos. El amor es el lazo que une y mantiene unidas todas estas características en la comunidad cristiana. En mi experiencia, mis hermanos, es más fácil hablar de perdón que perdonar. Lo difícil viene cuando te toca perdonar de verdad a alguien. Ahí viene lo difícil. Ahí viene cuando necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el poder sobrenatural de Dios para darnos el perdón que Él mismo nos dice que le ofrezcamos a otros. Yo quiero terminar con un testimonio de un hombre que se llamó, no sé si ya falleció, John Perkins. A él, en el tiempo del racismo en los Estados Unidos, lo metieron a la cárcel en el estado llamado Mississippi. Le estaban dando patadas una noche, pisotones, lo golpeaban con garrotes y él estaba ahí en posición fetal como un bebé, protegiéndose su cabeza. En un momento, cuenta él en su libro sobre su testimonio, en un momento cuenta él que un agente, un policía, tomó una pistola que estaba descargada, sin balas, se la puso en la cabeza y apretó el gatillo. Pero después un hombre fuerte, un policía así fuerte, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Y dice que la noche iba avanzando y todo estaba empeorando. Estaban causándole una gran tortura. Y le estaban dando muchas razones para odiar a estos policías que le estaban causando esto. Y dice él lo siguiente: el Espíritu de Dios obró en mí mientras estaba tirado en esa cama.
Una imagen se formó en mi mente, la imagen de la cruz. Cristo en la cruz. Esa imagen en mi mente borró todo lo demás. Jesús sabía lo que yo estaba sufriendo. Jesús comprendía lo que yo estaba sufriendo y yo le importaba. Él mismo había experimentado dolor. Este Jesús había venido para traernos buenas noticias desde el cielo. Él había vivido lo que predicaba. Sin embargo, fue arrestado y acusado falsamente como yo. Pasó por un juicio injusto. Enfrentó golpes y una turba que lo linchó. Pero más que eso, fue clavado en tablas de madera y asesinado. Asesinado como un criminal. En el momento crucial, Jesús dijo que Dios le había abandonado. El sufrimiento fue tan grande que gritó de agonía. Se estaba muriendo, pero cuando miró a la multitud que lo había linchado, no los odiaba, los amaba. Los amaba tanto que los perdonó. Y oró a Dios para que los perdonara. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus enemigos odiaban, pero Jesús perdonó. No pude evitarlo, dice este hombre. Esta es una verdad profunda y misteriosa. El concepto de que Jesús en su amor vence al odio. Yo sé que esto es verdad. En aquella cama, estando lleno de moretones y puntos de sutura en mi cuerpo, Dios hizo esto realidad en mí. Lavó mi odio y lo sustituyó por un amor por el hombre blanco en Mississippi. Volví a sentirme fuerte, más fuerte que nunca. Sé que es verdad porque me pasó a mí. Mis hermanos, esta obra sobrenatural solo la puede hacer el Espíritu Santo en el corazón de los que conocen a Cristo y que han sido perdonados eternamente por Él. Vamos a orar. Amado Padre, de nuevo te decimos gracias por tu perdón, Señor. De nuevo te decimos gracias por no darnos lo que merecíamos, sino todo lo contrario. Derramar sobre nosotros tu amor, tu bondad, vernos con ternura, con gracia. Y ahora, Señor, te suplicamos que nos ayudes a extender ese amor a otros y ese perdón a quienes nos ofenden. Padre, que nos vistamos con tierna compasión, con bondad, con paciencia, con mansedumbre, con humildad. Que nos soportemos unos a otros. Y Señor, cuando tengamos quejas unos contra otros, que nos perdonemos, Dios. Bendice esta comunidad con corazones llenos de perdón, unos para con otros. Y ahora recordamos ese sacrificio del que habló John Perkins a través de cantar, de ese perfecto sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, y también respondemos al participar de la Santa Cena. Gracias por perdonarnos, Señor. No permitas que veamos tu perdón con ligereza. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.